Muy bien, pues resolvamos el problema número 30. Nuevamente vamos a poner aquí el problema número 30 para que lo puedas visualizar. Chécalo, ponle pausa, ahorita lo copias, espero que lo puedas ver. Y pues vamos a ver. En primera, por ahorrar tiempo, aquí ya puse algunos de los datos. Tenemos de tablas el coeficiente térmico resistivo del nicromo, 0.4 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado. La resistividad del nicromo, 1.5 por 10 a la menos 6 ohm por metro. La longitud del alambre, 25 metros desde el nicromo, recuérdalo. Tiene un diámetro de 0.4 milímetros, que en metros es 0.4 por 10 a la menos 3. El radio es la mitad del diámetro, por ende el radio es de 0.2 por 10 a la menos 3 metros. Y el área, pi por radio cuadrado, resulta en 1.2566 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Nos da una temperatura inicial de 20 grados centígrados y una corriente de 0.5 amperes. En el inciso A nos pide calcular el campo eléctrico que se genera en este alambre. Para ello nosotros sabemos que el campo eléctrico siempre es igual a voltaje entre longitud. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el voltaje. Para poder calcular el voltaje lo vamos a hacer con la ley de Ohm, pero primero, para aplicar la ley de Ohm, I es igual a voltaje entre resistencia, tengo I, quiero voltaje, me falta resistencia. La resistencia la vamos a calcular con la fórmula resistencia es igual a resistividad, longitud entre área. De forma tal que esta resistencia va a ser igual a la resistividad de 1.5 por 10 a la menos 6 ohm por metro, por la longitud que es de 25 metros, entre el área que es de 1.25 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Muy bien. De acuerdo con esto podemos calcular una resistencia de 298.42 ohms. Aquí tenemos la resistencia. Como dijimos, vamos a aplicar la ley de Ohm, I es igual a voltaje entre resistencia para calcular el voltaje. Entonces este voltaje es igual a I por R. El voltaje es entonces 0.5 amperes por la resistencia que dijimos nos había resultado 298.42 ohms. Así es de que nuestro voltaje va a resultar de 149.21 volts. Aquí está el voltaje. Y con esto puedo resolver el inciso A, que era campo eléctrico es igual a voltaje entre distancia. El campo eléctrico va a ser igual a 149.21 volts entre la distancia que es de 25 metros. Y esto nos da un campo eléctrico de 5.97 volt sobre metro. Y listo, ahí está el inciso A. En el inciso B nos piden calcular la potencia. Y la potencia está muy fácil, es igual a voltaje por corriente. P es igual a V por I. El voltaje es de 149.21 volts. Y la corriente es de 0.5 amperes de acuerdo a los datos que tenemos. Así es de que esta potencia resultaría en un valor de 74.6 watts. Listo, lo tenemos. En el inciso C nos dice que cambia la temperatura y cambia de 20 grados centígrados a una temperatura final de 340 grados centígrados. Por ende, cuando cambia la temperatura, lo que cambia es la resistencia. En primera instancia cambia la resistencia, el voltaje se mantiene, pero la resistencia cambia. Al cambiar la resistencia, cambia la corriente. Vamos a calcular esta resistencia final. La resistencia final, la fórmula es resistencia inicial que multiplica a 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Esto es resistencia inicial 298.42 ohms que multiplica a 1 más alfa el coeficiente térmico resistivo que para el nicromo es de 0.4 por 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado. Este es un 3, Muy bien. Y lo multiplicamos por la temperatura final que es de 340 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Haciendo este cálculo nos va a dar una resistencia final de 336.61 ohms. Listo. Aquí tenemos la resistencia final. Con esta resistencia final, como dijimos, va a mantenerse el voltaje, que es de 149.21 volts. Y podemos calcular la corriente, aunque también si quisiéramos, podemos aplicar la fórmula de potencia es igual a V por I. Como Y es igual a voltaje entre resistencia, la potencia será voltaje cuadrado entre resistencia. Y ya lo tenemos, ¿no?
Entonces el voltaje es de 149.21 volts, todo esto al cuadrado, entre la resistencia que sería la final, ya con el calentamiento, 336.61 ohms. Y nos daría una potencia de 66.14 watts ya cuando está caliente. ¿Ok? Entonces así terminamos este problema. Hasta luego.